vamos a hablar sobre el mensaje o la carta a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia quiere decir amor fraternal o amor de hermanos. Esto en honor a los fundadores Atalo II y su hermano Eumene II, reyes de Lidia, que se quisieron tanto que nombraron calles y edificios en Filadelfia en honor del uno al otro. Esta ciudad se construyó en el año 189 a.C. El rey Atalo II quería que Filadelfia fuera como una ciudad misionera, de donde se propagara la cultura y el lenguaje griego al resto de Asia Menor. También era una importante ciudad de comercio donde se producía el vino. El dios que se adoraba en esa ciudad era Dionisio, el dios del vino, Baco también para los romanos. Pero Filadelfia estaba situada encima de volcanes y por lo tanto sufrían de constantes temblores. En el año 17 a.C., un terremoto desapareció por completo la ciudad. Y cuando el rey Tiberio la reconstruyó, ya la gente estaba traumada. Y por eso muchos construyeron sus casas en las afueras de la ciudad. Constantemente tenían que evacuar sus hogares por peligro de terremotos, así que siempre estaban con ese temor. Esta es una de las 12 iglesias en estas cartas que manda Juan a las 7 iglesias que no reciben ninguna corrección o amonestación. ¿Se acuerdan que la otra era Esmirna? Y no recibe ninguna corrección porque era una iglesia que estaba haciendo lo que Dios quería, a pesar de ser débiles y acosados, como vamos a estar viendo más adelante. Ahora les voy a leer el mensaje a la iglesia de Filadelfia en la traducción en lenguaje actual. Y dice Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Yo soy el verdadero Hijo de Dios. Yo gobierno sobre el reino de David. Cuando abro una puerta nadie puede volver a cerrarla y cuando la cierro nadie puede volver a abrirla. Ahora escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que a pesar de que tienes poco poder en todo y nunca has negado conocerme. Por eso pon atención. Voy a darte la oportunidad de servirme y nadie te lo podrá impedir. Yo te he abierto la puerta y nadie podrá cerrarla. Ya verás lo que haré con esos mentirosos que pertenecen a Satanás. Dicen que son judíos, pero en realidad no lo son. Haré que se arrodillen delante de ti para que vean cuánto te amo. Todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos, pero a ti te protegeré. Todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos, pero a ti te protegeré, porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Pronto regresaré. Sigue creyendo fielmente en mí, y así nadie te quitará tu premio. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, les daré un lugar importante en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. En ellos escribiré el nombre de mi Dios y el de la ciudad celestial que es la nueva Jerusalén que vendrá. También escribiré en ellos mi nuevo nombre. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Ahora vamos a ir viendo versículo por versículo usando la versión Dios habla hoy, que es una de las más comunes. En Apocalipsis 3:7 dice, escribe también al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del rey David, el que cuando abre nadie puede cerrar y cuando cierra nadie puede abrir. Noten que Jesús se presenta ante ellos como santo y verdadero. En griego, verdadero es aletinos, verdadero como el original, o sea, el mero mero. No, ninguna falsedad en él. Y les dice que es el que tiene las llaves del rey David. Y esta es una referencia a Isaías 22:20 al 23, que dice, en ese día llamaré a mi siervo a Eliaquim, hijo de Hilquías, lo vestiré con tu túnica, le pondré edad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. En sus hombros le pondré la llave de la casa de David. Nadie podrá cerrar lo que él abra, ni abrir lo que él cierre. Él será como un trono de honor para la familia de su padre. Yo haré que quede firme en su lugar como si fuera un clavo. Esta era una profecía sobre Jesús y se refiere a la autoridad o gobierno que Dios le dio, ya que las llaves solo las tiene el dueño o mayordomo de una casa. Se dice que en el tiempo en que Juan escribe esta carta de parte de Jesús a la iglesia de Filadelfia, a los cristianos en Filadelfia, estaban experimentando acoso y discriminación por parte de los judíos de esa ciudad. Irónicamente, los que más perseguían a los cristianos en ese tiempo no eran los romanos ya, sino los judíos que no creían en Jesús como el Mesías. Y se cuenta que no los dejaban entrar al templo o sinagoga, los discriminaban. Jesús en esta carta les
Jesús en esta carta les está diciendo que Él tiene las llaves y que Él se encarga de abrir y cerrar y su autoridad es total. O sea, si abre nadie cierra y si cierra nadie abre. En Apocalipsis 3:8 dice, yo sé todo lo que haces. Mira, delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no me has negado. También esta iglesia les dice que conoce sus obras, sabe lo que hace. Y les dice que ha abierto una puerta para ellos que nadie les va a poder cerrar. Y muchos creen que se está refiriendo a las oportunidades para llevar el mensaje evangelístico a otros, ya que las puertas en la Biblia son una referencia o representan oportunidades. Lean 1 Corintios 16:9, Hechos 14:27, 2 Corintios 2:12, Colosenses 4:3. Otros creen que a la que se refiere en esta carta es a Jesús mismo, pues Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entre se salvará, será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. Jesús les está diciendo que sabe que son débiles, pero que han sido fieles a Él y obedientes, que no negaban conocerlos. En otras palabras, eran buenos representantes de Él y que Él les va a dar oportunidades que nadie podrá quitarles. En Apocalipsis 3:9 dice, yo haré que los de la congregación de Satanás, los mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, vayan a arrodillarse a tus pies, para que sepan que yo te he amado. ¿Se acuerdan que antes en otra carta ya había hablado Jesús en contra de los que se decían judíos, pero que de corazón no lo eran? Noten que no está hablando de todos los judíos, solo de estos que eran falsos judíos y que estaban acosando a la iglesia de Filadelfia. Les dice que los iba a hacer arrodillarse y esto indica que los va a vindicar, que les va a dar la razón y que estos falsos judíos sabrían que Jesús los amaba. En 1 Corintios 14, 24 al 25 dice, en cambio, si todos comunican mensajes proféticos y entra un no creyente o una persona común y corriente, él mismo quedará convencido y se examinará al oír lo que todos están diciendo. Así quedará al descubierto lo más profundo de su corazón y adorará de rodillas a Dios y reconocerá que Dios está verdaderamente entre ustedes. La idea aquí, los falsos judíos se van a arrodillar delante de ellos, pero no para adorarlos a ellos, sino para adorar a Dios. En Apocalipsis 3:10 dice, has cumplido mi mandamiento de ser constante y por eso yo te protegeré de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los que viven en la tierra. Y a ellos les está diciendo Dios que por no haber dejado de confiar, por obedecer a Dios en medio de la cosa y los problemas, a pesar de ser débiles, Jesús les está diciendo que ellos van a estar protegidos de la prueba que va a venir sobre el mundo. Y en Apocalipsis, esta frase, la prueba que va a venir sobre el mundo, se repite 9 veces. Y el consenso de teólogos es que se refiere a la gran tribulación o sufrimiento que sucederá en los últimos tiempos. Pero pongan atención, esos sufrimientos o esa prueba no es para la iglesia de Dios, sino para los que no creen o no se han salvado. Jesús les dice, porque haces lo que debes, te voy a cuidar de ese sufrimiento. Aquí no hay corrección, solo promesa, promesa de protección. En Apocalipsis 3:11 dice, vengo pronto, conserva lo que tienes para que nadie te arrebate tu premio. Vengo pronto, dice. Y otra vez aquí la palabra que usa es tachei del griego, que quiere decir no pronto de tiempo, sino pronto de que una vez que suceda, sucederá todo rápido, inminentemente. Les dice que no dejen de hacer lo que están haciendo, que conserven esa fidelidad, esa obediencia, esa dependencia total en Dios a pesar de las debilidades, para que no les quiten su premio. En otras versiones dice para que no te quiten tu corona. Y la palabra corona no era corona de realeza como la de un rey, sino corona de victoria, como la corona o premio que se le da al que llegaba al primer lugar en una competencia. El mensaje es a seguir siendo fieles y obedientes para llegar a la meta en primer lugar y que nadie te quite ese puesto. En Apocalipsis 3:12 dice, a los que salgan vencedores les daré que sean columnas en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de allí. Y en ellos escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que viene del cielo, de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. Miren, esa es otra promesa que les da.
Si ganan en esa carrera de fe que es nuestra vida cristiana, Dios los va a volver tan fuertes como columnas de su propia casa, la de Dios, o sea, su templo y lugar sagrado, y nunca más saldrían de allí. Esto es hermoso de muchas maneras. Primero porque ellos eran considerados débiles, a quienes se les negaba la entrada al templo o sinagoga. Jesús les dice que se van a volver columnas que sostienen ese templo. Segundo, porque de ahí ya nadie los iba a sacar. Solo iban a entrar, iban a ser parte y ya no iban a tener que ser evacuados o salir. Aquí habría seguridad y estabilidad. En primera de Timoteo 3:15 dice, para que si me tardo sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y es que los cristianos somos llamados a ser columna y cimiento de la verdad, que es la palabra de Dios y su mensaje para el mundo. De igual manera, Jesús les dice a los de Filadelfia que los va a poner en un puesto importante. También les dice que en ellos, o sea, en esas columnas, grabaría o escribiría el nombre de Dios, el de la Nueva Jerusalén y el nuevo nombre de Jesús. Esto habla de una estampa de propiedad, de autoridad, de intimidad y de privilegio. Ya sé que están pensando, pero espérate, Nancy, ¿cómo que Jesús va a tener un nombre nuevo? ¿Cuál es la Nueva Jerusalén? Es que el nombre nuevo de Jesús habla más sobre una naturaleza o aspecto de él que solo va a ser después, va a ser nuevo. La Nueva Jerusalén es la ciudad de Dios, una ciudad celestial que bajará del cielo, de la que vamos a leer más adelante en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 3:13 dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, hay que poner atención y escuchar lo que Dios quiere decirnos a nosotros en este